que les voy a contar hoy es de esas cosas que te marcan la piel y te dejan mirando por la ventana cada vez que frena un auto desconocido frente a tu casa. Mi nombre es irrelevante, pero mi historia empieza en un pueblo donde el calor te cocina los sesos y los secretos se entierran más profundo que los muertos. Mi familia siempre fue de trabajo, de esas que se rompen el lomo por un plato de comida, pero siempre hay una oveja negra. En mi caso, era mi tío Fabián. Fabián siempre fue el pintón, el que llegaba a los asados con camisas de seda y un reloj que brillaba más que el sol. Decía que tenía negocios en la capital, que movía influencias. Mi mamá lo adoraba, decía que era el orgullo de la abuela. Yo, que siempre fui técnico y me ganaba la vida arreglando computadoras y sistemas de seguridad, lo miraba con desconfianza. Algo en su risa sonaba a hueco. Un martes de esos donde el aire no corre, Fabián apareció en mi local. Estaba empapado en sudor, pero no era por el calor. Tenía ese brillo de pánico en los ojos que solo tienen los que saben que el tiempo se les terminó. «Sobrino, necesito un favor de vida o muerte», me dijo, cerrando la puerta con llave. Sacó un maletín de cuero gastado y lo puso sobre mi mostrador. «Solo necesito que me guardes esto en tu caja fuerte por 3 días. No lo abras, no lo toques. Es una garantía de un socio ruso que viene de la ciudad. Si lo tengo conmigo, me limpian». Yo, por el cariño que le tenía a mi vieja, cometí el error más grande de mi vida. Acepté. No sabía que en ese maletín no había plata ni joyas. Había un disco duro con las cuentas de una red de préstamos gota a gota que manejaba media provincia. A las 2 horas de que Fabián se fuera, el ambiente cambió. El perro de la vecina, que siempre ladra, se quedó callado de golpe. Un auto negro, un sedán viejo pero con el motor afinado como un reloj, estacionó en la esquina. Bajaron 3 tipos. No eran los matones de película que gritan. Estos eran profesionales. Caminaban despacio, mirando los techos, reconociendo el terreno. Yo estaba mirando todo por las cámaras de seguridad de mi local, esas que yo mismo había instalado para protegerme de los rateros. Pero esto era otro nivel. Sentí un frío que me recorrió la columna. Mi tío no me había dado una garantía, me había dado una sentencia de muerte. Agarré el maletín, mi mochila de herramientas y salí por la puerta de atrás que da al callejón de los talleres. Escuché el estallido del vidrio de mi local rompiéndose. Fue un sonido seco, como un disparo. ¿Sabían que yo estaba ahí o que el maletín estaba ahí? Empecé a correr por el callejón, sintiendo que el corazón se me iba a salir por la boca. El sol de la tarde me pegaba en la cara. Pero yo sentía que estaba en medio de una pesadilla helada. Mi tío me había vendido. Me había usado de señuelo para que el ruso descargara su bronca conmigo, mientras él se escapaba con la verdadera plata. Corrí por el callejón de los talleres, sintiendo que los pulmones me iban a estallar en cualquier momento. El peso del maletín de cuero de mi tío Fabián parecía aumentar con cada paso, como si cargara con los pecados de toda la familia sobre mis hombros. Escuché el chirrido de las cubiertas del auto negro doblando la esquina a toda velocidad. Un sonido metálico que me avisaba que me habían detectado. Sabían que me les había escapado por centímetros y no iban a dejar que un pibe de pueblo les arruinara el negocio. No podía ir a mi casa porque era el primer lugar donde me iban a buscar. Y tampoco podía llamar a la policía porque en un pueblo tan chico como este, nunca sabes quién recibe un sobre a fin de mes. Me metí por el sendero que lleva al viejo aserradero abandonado, una zona donde la vegetación es tan cerrada que el sol casi no toca el suelo ni en el mediodía más claro. Ahí, escondido entre los restos de maquinaria oxidada y el olor a madera podrida, me tiré al piso para recuperar el aliento mientras el corazón me martillaba las sienes. Con las manos temblando como nunca antes, me atreví a abrir el maletín de cuero gastado. No había fajos de billetes ni joyas de la abuela como yo esperaba. Lo que encontré fue un disco duro externo envuelto en plástico burbuja y una libreta de espiral llena de nombres, fechas y montos detallados. Al pasar las hojas con cuidado se me heló la sangre de golpe. Eran las deudas de medio pueblo, pero no eran préstamos normales de una financiera. Al lado de cada nombre había anotaciones personales aterradoras. Fotos de los hijos saliendo de la escuela, horarios de los maridos en la fábrica, debilidades y secretos de cada familia. Mi tío Fabián no era un simple financista exitoso, era el recaudador principal de una red de extorsión que usaba el miedo como única moneda de cambio. De repente el sonido de una rama quebrándose a mis espaldas me puso los pelos de punta y me cortó la respiración. No estaba solo en ese monte olvidado. A unos 50 metros de mi posición, vi la silueta de uno de los tipos del traje gris moviéndose entre los árboles.
Se movía con una calma que me dio más miedo que si estuviera gritando, sosteniendo una radio profesional en su mano derecha. El pibe entró al Monte Corte en todas las salidas de la ruta. Ahora mismo escuché que decía con una voz fría y metálica. Estaba atrapado en mi propio territorio. No querían el maletín por el cuero. Querían el disco duro porque ahí estaba la evidencia que podía meter preso a gente muy pesada de la capital. Gente que mi tío Fabián había decidido traicionar para salvar su propio pellejo y dejarme a mí en la línea de fuego. Metí el disco en mi mochila. Dejé el maletín vacío tirado como un señuelo cerca de una sierra circular vieja y empecé a arrastrarme por el barro podrido. Tenía que llegar a la ruta principal, pero no para pedir ayuda a los vecinos, sino para desaparecer del mapa antes de que el ruso decidiera que yo ya sabía demasiado para seguir respirando. El barro se me metía por debajo de la ropa y el olor a tierra mojada era lo único que sentía mientras me arrastraba como una serpiente entre los matorrales. Escuchaba los gritos de los tipos del traje cada vez más lejos, pero sabía que era una trampa para que me confiara y saliera a campo abierto. Mi cabeza volaba a 1000 por hora pensando en mi vieja. Si esos tipos sabían quién era yo, seguramente sabían dónde vivía ella. Pero el disco duro que pesaba en mi mochila era mi único seguro de vida. Si lo entregaba, me limpiaban por testigo. Si lo escondía bien, tenía una carta para negociar mi cabeza. Llegué al borde de la ruta provincial cuando el sol ya empezaba a caer, pintando el cielo de un rojo sangre que metía miedo. Me quedé agazapado detrás de un matorral de espinillos, mirando hacia ambos lados de la cinta asfáltica. El auto negro no estaba a la vista, pero una camioneta blanca con vidrios polarizados pasaba una y otra vez, despacio, como patrullando la zona. Eran ellos, no había duda. Estaban cerrando el cerco y esperaban que yo cometiera un error por el cansancio. En ese momento, a lo lejos vi las luces amarillas de un camión mosquito, de esos que transportan autos 0 kilómetro. El motor rugía con fuerza, señal de que venía cargado y no iba a frenar por nada del mundo en esa zona. Era mi única oportunidad. Cuando el camión pasó frente a mi posición, salí corriendo con las últimas fuerzas que me quedaban y me colgué de la estructura metálica. El metal estaba hirviendo por el sol del día, pero no solté el agarre a pesar del dolor en las palmas de mis manos. El camión aceleró y sentí como el viento me pegaba en la cara, llevándose el olor a monte y a miedo. Me acomodé entre dos autos nuevos que iban en el nivel inferior, tratando de hacerme lo más chico posible para no ser visto. Desde ahí, vi cómo la camioneta blanca salía disparada desde la banquina intentando alcanzar al camión, pero el chofer les cerró el paso sin querer. Saqué el celular para ver si tenía señal, pero la batería estaba en el 5% y la pantalla estaba toda astillada. Tenía un mensaje de texto de un número que no conocía. No vayas a lo de tu abuela, ahí te están esperando. El ruso sabe lo de la caja bajo la parra. Fabián habló antes de que lo silenciaran. Me quedé helado. Mi tío estaba muerto. El tipo que me había metido en esto ya no estaba para dar explicaciones. Ahora yo era el único que quedaba con los secretos de la organización en la mochila. El camión seguía viaje hacia la capital, directo a la boca del lobo, y yo no tenía más opción que saltar antes de llegar al primer control. El rugido del motor del camión me vibraba en los huesos mientras avanzábamos por la ruta oscura y solitaria. Me asomé con cuidado por el costado de un auto nuevo y vi que la camioneta blanca se había quedado atrás. Pero no me relajé ni un segundo. Sabía que esta gente tenía ojos en todos lados y que no iban a dejar que la llave de su negocio se les escapara tan fácil. Aproveché el poco resto de batería del celular para entrar a los archivos del disco duro usando un adaptador que siempre llevaba conmigo. Lo que vi en esa pantalla pequeña me revolvió el estómago y me hizo entender la magnitud del problema. No solo eran deudas de gente del pueblo, eran registros de pagos a personas muy importantes de la provincia, jueces y comisarios. Fabián no me había dado una simple libreta de deudores, me había dado una bomba que podía incendiar a toda la cúpula del poder. De repente, el camión empezó a frenar bruscamente y el chirrido de los frenos me avisó que algo andaba mal en el camino. Estábamos llegando a un control de gendarmería y las luces azules y rojas iluminaban el asfalto a lo lejos. Si me encontraban ahí arriba, escondido entre autos de lujo y con ese disco duro en la mochila, estaba frito para siempre. Salté del camión antes de que frenara del todo, rodando por la banquina llena de piedras filosas que me cortaron los brazos. El dolor me recorrió el hombro de golpe, pero me levanté y me metí en un campo de girasoles secos que crujían con cada paso que daba. A lo lejos, vi una estación de servicio abandonada, de esas que solo tienen un surtidor oxidado y una oficina llena de mugre y olvido. Sabía que no podía seguir huyendo por el monte para siempre porque el cuerpo ya no me daba más.
Tenía que dar la cara de una vez por todas, pero bajo mis propios términos para intentar salvar el pellejo. Saqué mi última carta y usé el celular por última vez antes de que la pantalla se apagara definitivamente por falta de carga. Mandé un correo masivo a 3 diarios nacionales con copia a la central de la policía en la capital para ganar algo de tiempo. El asunto era simple. Si no me reporto en 3 horas, todos estos archivos se publican automáticamente en la red. No era verdad, no tenía tiempo de configurar nada. Pero ellos no lo sabían y el miedo es un arma muy poderosa. Al llegar a la estación de servicio, me encontré con lo que más temía en este mundo. El auto negro estaba ahí, esperándome. El ruso bajó despacio del vehículo, fumando un cigarrillo que brillaba con intensidad en la penumbra de la noche. «Baja el bolso ahora mismo, pibe», dijo con una calma que me dio ganas de vomitar por el terror que sentía. «Tu tío era un bocón, pero vos pareces un tipo mucho más listo para los negocios. Dame el disco y te juro que tu vieja está a salvo». Me acerqué despacio, dejando la mochila en el suelo, pero con la mano derecha agarrando un destornillador largo en mi bolsillo. El ruso dio una última calada a su cigarrillo y tiró la brasa al suelo mojado. El silencio en esa estación de servicio era tan pesado que podía escuchar mi propia respiración agitada. «No te equivoques, pibe», dijo mientras daba un paso hacia la mochila. «Ese destornillador que apretas en el bolsillo no te va a salvar de lo que viene si no soltás ese disco ahora». Yo sabía que si le entregaba la evidencia, me convertía en un cabo suelto que ellos mismos se encargarían de cortar apenas se dieran la vuelta. Pero en ese momento, un sonido empezó a romper la calma de la noche. Eran sirenas, pero no las de un patrullero local. Eran sirenas potentes que venían de la ruta principal. El ruso se tensó y miró hacia la camioneta blanca que estaba escondida entre los árboles, pero sus hombres no se movieron. Estaban rodeados. El correo que mandé antes de que se apagara el celular no fue a los diarios. Fue directo al grupo de operaciones especiales que mi tío Fabián tenía agendado como contacto de emergencia. Parece que el viejo Fabián no era solo un estafador. Era un informante que estaba esperando el momento justo para hundirlos a todos, y yo era su seguro de vida. De repente, las luces de 4 camionetas negras inundaron la estación de servicio, y hombres armados bajaron gritando órdenes que retumbaron en las paredes oxidadas. El ruso intentó llegar a su auto, pero un disparo de advertencia en el asfalto lo detuvo en seco. Se arrodilló con las manos en la nuca, maldiciendo el nombre de mi tío por lo bajo. Uno de los agentes se me acercó, me quitó la mochila con cuidado y me hizo una seña para que me quedara tranquilo en el suelo. «Tu tío no llegó a tiempo a la cita, pero vos hiciste el trabajo por él», me susurró mientras me ayudaba a levantarme. Resulta que el disco duro tenía un rastreador GPS activo desde que Fabián lo sacó de la oficina, y ellos me habían estado siguiendo el rastro desde que salí del pueblo. Pasaron los días y el pueblo nunca volvió a ser el mismo después de que las detenciones empezaron a caer como fichas de dominó. A mi tío Fabián lo encontraron 2 semanas después en una zanja cerca de la frontera, pero gracias a lo que yo guardé en esa mochila, su muerte no fue en vano. Tuve que mudarme de provincia, cambiar mi nombre y empezar de cero en un lugar donde nadie conociera el apellido de mi familia. A veces, cuando escucho el motor de un auto negro frenar frente a mi nueva casa, se me para el corazón por un segundo y me toco el bolsillo buscando el destornillador. Pero después me acuerdo de que yo tengo la única copia de seguridad que quedó de ese disco, y eso es lo que me mantiene vivo hasta el día de hoy.